Buenos días, profe, y buenos días, público presente. Voy a hablar acerca de algunos capítulos de el libro de ideologías y bueno, en este apartado voy a hablar acerca del capítulo 4, que es el anarquismo, ¿no? Como una ideología política. Por lo tanto, la tesis central de los autores que desarrollan acerca y en torno al anarquismo es que más que una doctrina política unificada, es un movimiento social y práctico. Esta perspectiva se fundamenta en su diversidad histórica, en la naturaleza y sobre todo gira en torno a la oposición fundamental, ¿no? del cual se le conoce como el autoritarismo. Es decir, esta anarquía o este movimiento de ideología política es un fenómeno que surge dentro de un contexto histórico específico del siglo XIX, sobre todo porque está influenciado en la Revolución de 1848 que se dio en Francia. Y bueno, el desarrollo fue marcado acerca de eh, fue como fundamental los debates de otras corrientes socialistas, es decir, como que existieron varias corrientes en el socialismo y de eh, todas esas discusiones nace como esta propuesta, ¿no? Como esta propuesta que ya ahora la conocemos como anarquismo. Entonces, para comprender esta visión es crucial que examinemos eh, algunos conceptos claves que se nos muestran. Ya, eh, como primero el anarquismo se define como la ausencia de autoridad y gobierno, pero no de reglas. No implica el caos, sino un rechazo a la violencia autoritaria. Eh, Otro concepto también que se nos muestra muy marcado el autor y nos da esto es la autoorganización, que es la idea de que las comunidades pueden funcionar sin un Estado basándose en acuerdos mutuos. Eso. Y sostiene que, sostiene que el ser humano también tiene una bondad natural. Entonces, aquí los autores nos dicen que eh, esto está sustentado en que la corrupción no es intrínseca, ¿no? De la naturaleza humana, sino que es un producto de las estructuras de poderes opresores. Ya, ahora, eh, el autor nos inician dándonos una contextualización histórica, ¿no? Para entender acerca de la anarquía. Eh, lo que tenemos que entender aquí es que este movimiento, si bien nace en París y con esta revolución, las ideas principales de los autores vigentes que estaban en ese era de Proudhon, Bakunin y Kripke. Una de las principales debilidades que se identifica en el anarquismo es que no tiene una teoría unificada, sino que tiene varias diversificaciones de expresiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que como es producto de estos debates entre las diversas corrientes del socialismo, no tiene como tal un marco teórico cerrado, eh, sino que no se, así como no tiene cerrado, no se lo puede definir, ¿no? Como que esta es la esencia, sino que tiene no se encierra dentro de un marco teórico o una corriente de pensamiento. Ya, pese a que esto le puede generar una debilidad teórica, el anarquismo sí conserva una profunda relevancia en la contemporaneidad, ya que sus ideas de rechazos a la autoridad y sobre todo la autoorganización se muestra hasta ahora
muy presentes en los movimientos sociales actuales. Eh, Movimientos como la autoglobalización, eh, y todos ahora lo que podemos decir acerca de esto es que no es una doctrina académica, ¿no? No es como la mayoría, y no quiero sonar pretencioso, casi todas las corrientes ideológicas, políticas, sino que esta doctrina es como la fuerza histórica, ¿no? O sea, la lucha y la fuerza de las personas y de los individuos que quieren derrocar este autoritario. Entonces, esto es lo que este anarquismo se muestra como una alternativa, eh, para que los ciudadanos puedan eh, llegar a este poder establecido, y se lo pueda criticar, o se pueda también tener otra perspectiva. Ahora bien, vamos a hablar acerca del siguiente capítulo, que sería eh, el liberalismo progresista. Ok, en este momento vamos a hablar acerca de cómo el pensamiento liberal ha ido evolucionando como concepto. Es decir, ya no deja de ser este liberalismo, por así decirlo, normal, y ahora pasa a tener otro, como sería el liberalismo progresista. Este tema es crucial para entender las democracias contemporáneas, y a diferencia de, como les venía diciendo, del liberalismo clásico, el mismo que se centraba en un liberalismo aislado, eh, ahora pasa a ser un liberalismo que busca alcanzar la verdadera libertad a través de justicia social y sobre todo la intervención del Estado. Ya, esta corriente reconoce que las condiciones sociales son fundamentales para el desarrollo de las personas como individuos, o como concepto de individuos. Ya. Eh, bueno, vamos a hablar acerca vamos a darle como una cronología, y vamos a hablar acerca del origen y los conceptos clave. Ya, a ver, ahora bien, el liberalismo progresista surge como una respuesta a las disfunciones sociales y económicas generadas por la expansión del capitalismo del siglo XIX. Ya, esto porque en este siglo era muy evidente las crecientes desigualdades. También se nos explica que los teóricos como Green o Dewey propusieron un individualismo social que articula derechos civiles y políticos, pero que también incorpora derechos sociales. Esto sería como que unos primeros rasgos de los derechos sociales. Esto justifica, esto pasaría a ser una justificación para ampliar el Estado, ya que no solo es un árbitro, sino ya como un agente activo, el mismo que va a promocionar la igualdad social, el bienestar y los derechos de las personas y de los individuos. Ya, en esta perspectiva, la reforma social graduada se convierte en un mecanismo para corregir las deficiencias del sistema y que éste no se desestabilice. El objetivo es garantizar que la libertad no sea solo un privilegio, sino una posibilidad para que todos los individuos puedan tenerla. Ya. Ahora bien, eh, el argumento central del liberalismo progresista se apoya en un ejemplo histórico. Y bueno, esto también en teoría para demostrar su necesidad. Sin embargo, este mismo liberalismo no está exento de críticas, ya que como sabemos que cada ideología, cada, sí, cada ideología siempre tiene una contraparte. Así que, bueno, eh,
la expansión sobre todo las críticas del individualismo es acerca de la expansión del rol del Estado, que aunque si bien busca promover la igualdad, va a generar tensiones, sobre todo con el principio de la libertad individual, que el cual sería un pilar fundamental para el liberalismo clásico. Pese a todas estas tensiones, el autor destaca que el principal aporte de esta corriente es haber implantado, no, es el haber implementado y ampliado aún más el debate liberal, ya que aquí solo se conocía como el liberalismo clásico. Entonces, con esta expansión y con esta extensión, eh, sí existen, o sea, sí contrapone mucho las ideas del liberalismo progresista al del liberalismo clásico. Por lo tanto, como entendemos en las ciencias sociales, eh, sabemos que si cuando dos ideologías se contraponen, eh, estas mismas ideologías estas mismas ideologías sacan nuevas ideas o nuevos aportes o nuevas tesis. Es por eso que el autor nos señala que si bien estas experiencias fueron enriquecedoras para el debate en cuanto a lo político. Ya, ahora bien, las ideas de este liberalismo progresista siguen siendo muy marcadas en la actualidad. Las discusiones que se tienen ahora sobre el estado de bienestar, la- eh, un ejemplo de esto podría ser en el Ecuador, cuando en el gobierno de Rafael Correa se hablaba mucho del summa causal y se lo puede vincular con esta propuesta del liberalismo, ¿no? Del estado de bienestar y la redistribución de la riqueza, sobre todo yéndonos al ámbito de la desigualdad económica. Eh, eso. La perspectiva del autor puede complementarse con la teoría de capacidades de, de Amartya Sen, quien argumenta que el desarrollo individual y la libertad efectiva depende de las condiciones sociales y económicas. Bueno, ahora ya que hemos hablado acerca de este liberalismo, cómo surge, eh, yo creo que el autor destaca mucho que este liberalismo eh, progresa, ya que deja, deja, deja a un lado, si bien los aportes de como el individuo, sino que ahora se convierte como en un actor social. Eso. Así que lo podríamos tomar como una representación, o que este liberalismo progresista representa una adaptación crucial del pensamiento liberal, ya que en este momento las complejidades de la sociedad moderna son enormes. Entonces, esto nos invita a considerar sobre un estado social, eh, no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para asegurar la libertad y la justicia para que todos las puedan acceder. Eso en cuanto al liberalismo progresista. A continuación vamos a seguir hablando acerca de la siguiente ideología. Eso. Como último análisis que vamos acerca de las ideologías políticas, vamos a hablar acerca de la nueva derecha cristiana. Ya. El autor nos argumenta que la nueva derecha cristiana no es un fenómeno aislado, sino una heredera ideológica del fundamentalismo del siglo XX. Esto porque esta corriente ha adaptado algunos principios políticos, religiosos, sobre todo que influyen en la política estadounidense de la contemporaneidad. Principalmente esto lo podemos ver en el poder mediático y la estrecha relación con el Partido Republicano, ¿no?
Entonces, esta nueva derecha, que el autor nos habla como una nueva derecha cristiana, es esencial, eh, para entenderla, es esencial que nosotros eh, definamos algunos conceptos claves. Aquí creo que sería importante nombrar el fundamentalismo. Por ejemplo, se politizó después de este fundamentalismo se politizó después de la Primera Guerra Mundial. Esta nueva derecha eh, utiliza, ¿no? Hace uso de una herramienta, por así decirlo, que sería el teleevangelismo, ¿no? Esto marcado incluso en sociedades igual como la ecuatoriana, donde vemos, no sé, vemos la misa, vemos el culto religioso a través de televisión. Entonces, esto hace que, esto hace que la gente tome un sentido de pertenencia, ¿no? Porque estamos poniendo en juego la religión. Entonces, 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 estos cultos, ¿no? Donde piden donaciones, donde están difundiendo un mensaje conservador. eh, es como, es como va entrando, ¿no? Como va entrando y golpeando la puerta para que, eh, para que esta fusión entre lo religioso y la política ya sea parte de. Es por eso que eh, esta fusión, ¿no? Entre lo político, la religiosidad, se ve marcado en Estados Unidos con la frase Dios bendiga América, ¿no? Eh, y sobre todo que es incluso ocupado hoy fuertemente en los discursos presidenciales que tenemos ahora con Donald Trump. Y entonces ahí vemos esta conexión, ¿no? Que está todavía incluso vigente. O sea, eh, eso, o sea, es un vínculo, ¿no? Directo. Ahora bien, ahora lo que también podemos hablar acerca de esta nueva derecha, ¿no? Cristiana. El autor comienza contextualizándonos, ¿no? En el papel de la religión de la política de Estados Unidos, profundiza en los orígenes del fundamentalismo, ¿no? Como veníamos hablando, y, y si bien existe alguna debilidad, ¿no? Eh, en esta nueva derecha, ¿no? Porque los que la fomentan hablan acerca de cómo sus acciones son la voluntad de Dios, ¿no? Cosa que ahora la, el contexto, ¿no? social en el que nos desarrollamos y con el avance de la tecnología, como que ya es más cuestionable, ¿no? Aunque no tenemos que tomarla de menos porque sabemos que hay muchos adeptos, ¿no? A la religión y, y sobre todo con pensamientos conservadores, ¿ya? Entonces, esta influencia, ¿no? Que si bien es relevante para la sociedad actual que se maneja en Estados Unidos, sobre todo porque ahora hay esta se pone en lucha contra ideas de roles de género, la familia, los derechos LGBTIQ+, el aborto, la educación, ¿no? Entonces, este fenómeno de populismo político religioso que nos nombra el autor, eh, también se puede ver está globalizado, ¿no? Eh, y es que, sobre todo este cúmulo de ideas están, se ven claras en la sociedad. Entonces, eh, eso, sobre todo, creo que se ve, creo que se, creo que se expandió más, sobre todo con estos cultos, con las misiones que mandan desde Estados Unidos a países de Latinoamérica y podemos verlo esto en sociedades como la de los otavaleños, donde
Ahora vemos que la mayoría se han convertido al cristianismo porque han cambiado de su catolicismo al cristianismo como tal, ¿no? Entonces ahí también se propaga estos pensamientos y vemos cómo en la actualidad la población indígena tiene pensamientos mucho más conservadores que el resto de poblaciones, ¿no? Entonces vemos cómo no solo se expande un mensaje de Jesucristo, sino también cómo se expande las ideas de quiénes, de dónde viene la misión. Por este es el surgimiento de esta nueva derecha cristiana que viene, si bien viene de Estados Unidos, ya la podemos ver en muchos países de Latinoamérica debido a estas misiones evangélicas y misiones para ganar adeptos, entonces evangelísticas. Entonces eso es en cuanto a cómo se nos va explicando, ¿no?, el surgimiento. Y bueno, también he tratado de explicar sobre todo con el contexto actual. Eso, eso ha sido todo. Espero haber explicado y que entiendan que ciertos pensamientos eh, no solo existen estos, sino muchísimos más. El libro es una recomendación súper buena. Y sobre todo tenemos que entender que, bueno, ahora vamos a contraponer estas tres ideologías que tenemos, vamos a hacerlas una sola. Y bueno, para finalizar vamos a tomarnos un espacio vamos a contraponer, ¿no?, estas tres ideologías que las hemos explicado en este video. Y bueno, vamos a contraponer las ideas de estos diferentes autores y vamos a hacer una especie de diferencias y similitudes, ¿no?, un ejercicio comparativo. Entonces vamos a hablar acerca del anarquismo, el liberalismo progresista y la nueva derecha cristiana. Eh, más que, más que todo, quisiera que mi objetivo sea encontrar unos puntos de conexión entre las tres, pero también las diferencias fundamentales, sobre todo en conceptos como el Estado, los individuos y la sociedad. Ya. La principal diferencia entre estas tres ideologías es sin duda la visión que tienen acerca del Estado. Por un lado, el anarquismo es la única de las tres que aboga por la aniquilación total del Estado. Para los anarquistas, el Estado es la fuente de toda opresión y su eliminación es el único camino para que la sociedad pueda organizarse libremente. Ya, por otro lado, ahora no, vamos en esta misma línea. El liberalismo progresista no quiere eliminar el Estado, sino que quiere reformarlo. En, en lugar del Estado mínimo del liberalismo clásico, propone un Estado social o interventor que tiene el papel activo y ampliado. Su misión es garantizar la justicia social y el bienestar a través de reformas cada vez graduales, ¿no? Entonces ahí ve lo que explicábamos, ¿no?, cuando analizábamos el liberalismo progresista, es que el Estado se tiene que mostrar, tiene que verse presente sobre todo para los derechos sociales. Por último, la nueva derecha cristiana también apoya el gobierno fuerte, pero con un propósito completamente diferente. No es garantizar la seguridad, la justicia y la seguridad social, sino, sino que ésta sea para asegurar la soberanía de Dios y defender los valores morales y religiosos de la sociedad. Hay herramientas como la teleevangelización, las misiones, todo eso cumplen como un actor fijo para que esta ideología como que siga mostrándose fuerte. Ya, ahora bien, otra de las cosas también es que la concepción del Estado y la sociedad, ya, la forma de ver que tiene cada ideología acerca del individuo también es distinta.
vamos a empezar así mismo con estos 3 puntos. La anarquía tiene como visión optimista, ¿no? La anarquía ve como que da ese paso de fe para la naturaleza humana. Si bien el liberalismo también lo hace, el anarquismo postula acerca de la bondad natural del hombre y argumenta que la corrupción es inherente, sino que viene de las estructuras de poder. Es decir, los seres humanos venimos bondadosos, pero el Estado es el que nos oprime y nos hace ser corruptibles. Entonces, al eliminar el Estado, el hombre, el hombre vuelve a su estado natural y es bondadoso. Entonces nosotros actuamos así porque el Estado nos ha hecho así. Eso. Ahora, el liberalismo progresista. No se enfoca en la bondad, no como veníamos, sino en el individualismo social. Esta idea reconoce que la libertad no es solo un derecho abstracto, sino que depende de condiciones sociales, económicas, de cada persona. Entonces, por ende, los derechos individuales están ligados a los derechos sociales. Entonces, no hay esta separación, sino que tanto derechos individuales como derechos sociales vendrían siendo un solo camino. Ahora, y finalmente, la nueva derecha cristiana se aleja de esta visión, ¿no? Defiende los roles de género, la familia tradicional y considera que la sociedad está en decadencia moral. Por lo tanto, el individuo debe someterse a un orden social y estricto, sobre todo y principado por la Biblia. Es decir, que este es decir, que nosotros como seres humanos debemos de estar sometidos bajo la palabra de Dios. Entonces, porque es el único camino, ¿no? Lo único que podemos hacer. Ahora bien, vamos a ver, vamos a ver, si bien estas ideologías, ¿no? Están presentes en la actualidad, y estudiadas, ¿no? Como hemos visto a través de este video. Ahora vamos a hablar de las similitudes. Ya, entonces, pese a que tienen diferencias, comparten una esencia, ¿no? Ya que muestran una respuesta al problema de su tiempo. Porque, como sabemos decir, la sociedad avanza, entonces estas verdades, ¿no? Son una respuesta al tiempo en el cual consta la necesidad. Entonces, se crearon ya a la necesidad de cada tiempo. Entonces, vamos a ver. El anarquismo surge como una respuesta a la opresión del siglo XIX. El liberalismo progresista surge frente a las desigualdades y las fallas que tiene el capitalismo. Y la nueva derecha emerge como una reacción a los movimientos liberales de los años 70. Ahora bien, aunque las soluciones son radicalmente distintas, las tres ideologías comparten una amplia y crítica explícita y explícita al liberalismo clásico. El anarquismo rechaza por completo la defensa del Estado, ¿no? El Estado nos oprime. El liberalismo progresista lo critica por su individualismo extremo, o sea, se hace a un lado de todas las cuestiones sociales, ¿no? Y la nueva derecha cristiana se opone a sus principios liberales, eh, esto porque lleva a la decadencia moral de la sociedad. Entonces, estas tres ideologías tienen un punto, ¿no? Un punto en común. No están en contra del liberalismo clásico, no comparten sus mismas. Entonces eso podría ser, ya que si bien como hemos hablado, no son respuestas diferentes a las necesidades que surgen, sí tienen un punto de unión, ¿no? Como un nexo, que sería esta crítica al liberalismo,
Estas tres ideologías nos muestran un espectro completo de posturas políticas. eh, Esto porque mientras el anarquismo busca una sociedad sin Estado y el liberalismo progresista aspira a un Estado social para garantizar la libertad, la derecha cristiana busca un Estado fuerte para imponer un orden moral, y la intersección de sus críticas revela que el debate político es una constante reevaluación del poder, la libertad y el papel colectivo de la vida del individuo. Entonces, como hemos visto a través de este video y como hemos ido explicando cada uno de estos tres ideologías, podemos ver que el debate y el debate académico y la unión de varias ideologías o necesidades también crean estas respuestas, ¿no? Y existen muchísimas otras ideologías de la cual deben hablar mis compañeros. Espero haber solucionado, espero haber explicado correctamente esto, y, y espero que este video sirva para futuros proyectos. Entonces, eso, me despido y les agradezco por su tiempo.